Radar tecnológico. En Radar Tecnológico estamos hoy con Manuel Rodríguez, él es gerente de Ingeniería de Seguridad de Checkpoint Software para el norte de Latinoamérica. Manuel, bienvenido a Radar Tecnológico. Martín, buena tarde, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a hablar de un tema muy interesante que es la seguridad en el sector cloud de almacenamiento, que es un sector que va creciendo más por las ventajas que tiene para todas las empresas y obviamente donde crece el almacenamiento crecen los ataques. Empecemos con este tema, Manuel. Un análisis del sector estima que la mayoría de soluciones de seguridad cloud no tienen el contexto necesario para determinar las amenazas reales. Esto significa que hay una clara desventaja de los proveedores de almacenamiento frente a los ciberdelincuentes. Bueno, en cualquier organización que no tenga claro el riesgo de ciberseguridad y los controles adecuados, va a haber una desventaja. Es decir, si una organización no ha hecho una tarea consciente de validar cuáles son los riesgos, qué controles debe proporcionar para asegurar su infraestructura, seguramente va a estar en desventaja y por eso es muy importante el contexto de seguridad en la nube, entender cuáles son los riesgos y poder tener la capacidad de prevenir las amenazas que hay en esos entornos de nube y también tener la capacidad de entender cuáles son las amenazas reales, cuáles son esas alertas a las cuales tienen que tener atención las organizaciones. La acelerada transformación digital que estamos viendo tras la pandemia ha hecho que las empresas escalen sus operaciones de datos hacia la nube. Eso ha generado también un aumento global de 48% en los ataques por empresa y en el caso de Europa está en el 50%, está por encima. ¿Cuál cree usted que es el camino para que una empresa tenga el mínimo de defensas ante esta oleada de ataques permanentes? Bueno, en Checkpoint nosotros tenemos un enfoque de que la ciberseguridad sea un habilitador del negocio. Por eso es importante que las organizaciones que van a ir a la nube desde un principio tengan en cuenta la ciberseguridad. Nosotros tenemos 6 recomendaciones, o nuestra estrategia tiene 6 recomendaciones fundamentales que son seguridad ante todo, es decir, que la seguridad debe estar desde el inicio, desde la definición del código hasta su despliegue en la nube. Cero confianza significa que los permisos deben ser los mínimos posibles para que cada entidad o persona haga sus funciones. Alerta de vulnerabilidades, que es el tercer punto, es tener la capacidad de detectar las vulnerabilidades desde el comienzo, pero también cuando tenemos las aplicaciones en la nube, los archivos o todo lo que esté alojado en la nube, tener la capacidad de en tiempo real detectar nuevas vulnerabilidades para poder remediarlas fácilmente. El cuarto punto es leer la configuración de la nube, analizarla constantemente y validar que esté alineada con las mejores prácticas de ciberseguridad e incluso que si se aleja de esas mejores prácticas podamos tomar una acción inmediata para corregir esa configuración. El punto quinto es tener una protección multicapa, poder cubrir todos los vectores, poder cubrir distintas nubes si es que estoy usando distintos servicios de nube, poder cubrir las distintas configuraciones, pero también los servicios en la nube. Si tengo servicios web o aplicaciones web, poder cubrirlas de una manera además automática, con tecnología que no requiera una mayor intervención. Y la sexta es tener la capacidad de detectar y prevenir las amenazas que hay en la nube. Y además tener la capacidad de entender cuáles son las amenazas importantes. Para eso es muy importante el contexto. Esos son los 6 puntos que están dentro de nuestra estrategia para ir a la nube de una manera segura. Los centros de datos físicos están en observación por la cantidad de recursos que consumen, los costos, entre otros aspectos. De ahí que las empresas estén migrando cada vez más hacia la nube o tengan un sistema híbrido como de transición. Esta nueva orientación, ¿usted cree que tomó por sorpresa y tienen desventaja las empresas especialistas en ciberseguridad? ¿Están respondiendo como a ese mismo ritmo? Sí, el camino a la nube que ha sido, bueno, en distintas partes a un ritmo distinto, pero que ya es una realidad y cada vez aumenta más, es un reto a nivel de ciberseguridad. Yo no diría por sorpresa, en ciberseguridad siempre estamos avanzando a la medida de la necesidad. Lo que sí es importante entender es que ha sido
un cambio de paradigma para la industria en general y sobre todo para las organizaciones que usan estos nuevos tipos de tecnologías, porque tenemos que cambiar el paradigma de protección de lo que era un entorno de perímetro a un entorno de nube. Una gran problemática ha sido que muchas organizaciones piensan que es igual y no es la misma protección, no son los mismos tipos de controles los que se deben tener. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. En Checkpoint, por ejemplo, nosotros llevamos ya años desarrollando tecnologías nativas de nube, es decir, que nacen con el enfoque de protección en la nube y teniendo en cuenta las necesidades específicas de nube. Pero es importante que las organizaciones tengan en cuenta integralmente cuáles son esos controles y los puedan adaptar adecuadamente. En el entorno de la tecnología hay escasez de talento en diversas áreas y una de las que más talento tiene faltante es la ciberseguridad. Y además de esto, el tiempo de formación para los especialistas es muy extenso en comparación con el ritmo de avance de la tecnología. ¿Cómo salir de de este cuello de botella? Bueno, es un tema muy importante, la escasez de profesionales en ciberseguridad. Es algo que seguramente tiene que ser abordado por incitaciones educativas, incluso gobiernos. Pero lo que podemos hacer en el inmediato plazo, organizaciones fabricantes de ciberseguridad como Checkpoint, es ofrecer dos cosas. Uno, tecnologías que faciliten la operación de seguridad. Es decir, que una persona pueda hacer mucho más con las herramientas tecnológicas que tiene. De modo que podemos optimizar el trabajo y disminuir la necesidad de la cantidad de gente o permitir que la misma gente haga más cosas. La tecnología está para eso. Pero también organizaciones y fabricantes de ciberseguridad como Checkpoint ofrecen servicios de seguridad que complementan a las organizaciones. Entonces, es probable que todas las organizaciones no tengan capacidad de contratar personas expertas, pero sí pueden contratar un servicio que es prestado por personas expertas. En este caso, un servicio que puede ser prestado por Checkpoint. Es una manera de suplir esa necesidad mientras en el mediano y largo plazo los distintos países buscan maneras de aumentar el número de personas que puedan tener estas capacidades. Usted ahorita enumeró los 6 pasos, las 6 estrategias que plantea Checkpoint para la seguridad en la nube. Ahondemos un poquito más en cada una de ellas. Por ejemplo, el foco que deben tener las empresas en todo el ciclo de vida del software, especialmente en la necesidad de detectar vulnerabilidades en fase temprana. ¿Cómo se logra esto? Sí, este punto de las vulnerabilidades es muy importante porque hablábamos de que han aumentado un 48% los ataques año a año y un gran porcentaje de esos ataques se deben a vulnerabilidades. Las vulnerabilidades pueden estar en el código o en las configuraciones que están en la nube. Cuando hablamos de código, es un código que muchas veces las organizaciones están desarrollando en casa y los desarrolladores muchas veces usan códigos que ya están precreados para crear otro tipo de software. Entonces, esos códigos que usan muchas veces tienen vulnerabilidades. O el mismo desarrollador también puede crear un código que es vulnerable, o sea, que tiene falencias de ciberseguridad. Es importante tener la capacidad de analizar el código incluso antes de que se despliegue en la nube, de modo que no tengamos riesgo. Tener una tecnología que tenga esa capacidad de ver el código antes y también durante el despliegue, de modo que podamos cubrir todo el ciclo de vida del código en el ambiente de nube. El enfoque de confianza cero es el recomendado para minimizar los impactos de un posible ataque. En este sentido, ¿cómo está funcionando ese trabajo entre las empresas y los grandes proveedores como Amazon, Google o Azure? ¿Qué tanto margen de operación le están dando ellos a sus clientes para establecer estas medidas de protección adicional a los que ellos mismos manejan en sus plataformas? Excelente pregunta. Como mencionas, los proveedores de nube ofrecen una serie de controles para asegurar la información y las configuraciones que están en la nube, pero también ellos ofrecen la oportunidad o la posibilidad para las organizaciones de incluir otro tipo de tecnologías complementarias a lo que ellos ofrecen. En este caso, nosotros en Checkpoint tenemos una capacidad de integrarnos con estas que mencionas y otras nubes como Amazon, Google y Microsoft para dar unos servicios de seguridad complementarios más avanzados. Recordemos que nuestro foco en Checkpoint es la ciberseguridad y podemos ofrecer una serie de controles que garanticen la ciberseguridad. Respondiendo específicamente a la pregunta, hay un margen muy bueno de operación, son plataformas de nube que permiten a las organizaciones ser muy flexibles y tomar sus decisiones
y poder tener una combinación de controles entre lo que ofrece la nube y lo que pueden ofrecer fabricantes específicos de ciberseguridad como son Checkpoint en este caso. En la estrategia relacionada con el establecimiento de alertas de vulnerabilidades y comportamientos extraños, con el uso de inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes, este aspecto se vuelve más difícil de manejar, es más crítico. Bueno, la inteligencia artificial tiene efectos para todos. De hecho, nosotros como fabricantes de ciberseguridad o de productos de ciberseguridad usamos la inteligencia artificial y la venimos usando hace varios años para poder prevenir las amenazas más avanzadas, para poder tener contexto, para tomar mejores decisiones, para automatizar procesos. Pero claramente los atacantes también pueden hacer uso de este tipo de tecnologías para facilitarles a ellos la tarea también de ejecutar ataques. De modo que sí es un reto general de la industria estar adelante, estar desarrollando tecnologías que permitan prevenir esas amenazas, que permitan entender el contexto y basado en ese contexto detectar, por ejemplo, anomalías o ataques o patrones de ataques. Entonces, sí hay un reto con la inteligencia artificial, pero ambos bandos se benefician de alguna manera de este tipo de tecnologías. ¿Cómo están conversando hoy los proveedores de seguridad en la nube? O sea, para establecer las mejores prácticas en el sector y mantener un nivel de confianza en la oferta de servicio. ¿Hay una especie de alineación de los diferentes proveedores o cómo está funcionando esta parte? Excelente, una pregunta muy interesante. Realmente quien define los estándares o quien se ha encargado de definir los estándares es la industria. Distintos entes de la industria han definido unos estándares de seguridad, algunos incluso específicos para ambientes de nube. Lo que hacen los fabricantes de seguridad es ofrecer una serie de controles que permiten cumplir con esos estándares. En el caso de Checkpoint, por ejemplo, uno de los módulos principales es el de postura de seguridad. Con postura de seguridad lo que hacemos es leer esa configuración que está en la nube y entender si esa configuración que las organizaciones tienen en la nube está asociada o está alineada con esos normativas o esos estándares de la industria y permite decir adicionalmente si están alineados con las mejores prácticas definidas por la misma organización. En caso de que se desvíen de eso, se pueden tomar acciones correctivas automáticas o generar unas alertas que les permitan a ellos definir los cambios que tienen que hacer. Entonces, hay unos estándares de la industria, la nube permite ejecutar unos controles para cumplir con esos estándares y herramientas de tecnología de seguridad como Checkpoint nos permite tener una visibilidad sencilla, incluso en distintas nubes, de si estoy cumpliendo o no con esos estándares. Hay otra estrategia que se refiere a la protección con cifrado y multicapa tanto de archivos como de los diferentes recursos de almacenamiento de datos, al igual que el uso obviamente de los firewall. Con el volumen de datos que se maneja hoy y la velocidad con que se requiere acceder a ellos, este nivel de protección, ¿cómo incide en el tiempo de respuesta al acceso a los datos? Bueno, las tecnologías han avanzado y cada vez tenemos más capacidad de cómputo, de modo que los procesos de cifrado son mucho más rápidos y en muchos casos, o en la gran mayoría de ellos, son algo que el usuario no va a detectar. Es decir, en este caso la seguridad va a ir como prioridad, la seguridad va a ser prioritaria, claro, dependiendo del tipo de datos que estoy manejando, se requiere un tipo de control específico, pero suponiendo que son datos sensibles, datos que deben ser almacenados con una alta seguridad, la recomendación siempre va a ser que estén cifrados en reposo y cuando están también en tránsito, de modo que se garantice la ciberseguridad y no se va a ver afectada la experiencia del usuario por este tipo de configuraciones. Finalmente, Manuel, la detección de amenazas en tiempo real es un factor esencial y eso se consigue invirtiendo en un proveedor de seguridad confiable, obviamente. ¿Qué debe tener en cuenta una empresa al momento de decidirse por un proveedor de seguridad en la nube específicamente? Bueno, hay varios factores que una organización debería tener en cuenta cuando va a buscar un proveedor de seguridad en la nube. Uno muy importante es la cobertura de protección que le puede dar esa solución, que pueda ser una cobertura amplia y que un solo fabricante le pueda ofrecer distintos controles, de modo que la organización no tenga que recurrir a distintos fabricantes, a distintas tecnologías, porque eso hace que sea más compleja la operación de seguridad y además que los elementos no interactúen entre ellos. Entonces, tener una buena cobertura que sea capaz de cumplir con los estándares y regulaciones de la industria, como mencionábamos, que se acople a esos estándares, pero que además permita a las organizaciones saber si están cumpliendo o no con esos estándares.
que soporte el proceso de desarrollo de las organizaciones. Es decir, que se acople muy bien a ese proceso de desarrollo, que no vaya en contravía de ese proceso, sino que más bien lo facilite, pero que nos permita detectar las vulnerabilidades incluso desde el código, como mencionábamos, y que las permita detectar también incluso cuando están ya en producción. Que permita además soportar ambientes híbridos, es decir, que si una organización tiene parte de su sistema localmente y parte en la nube, podemos protegerlo, pero también que si tiene distintas nubes, podamos cubrir de una manera centralizada todas esas necesidades. Entonces, ahí va otro punto importante, administración centralizada. Yo puedo tener una única consola en donde tengo la visibilidad, incluso si tengo múltiples ambientes, que me facilita la vida y va en vía de lo que mencionábamos, de la necesidad de ofrecer capacidades o tecnologías que faciliten la labor de seguridad. Y además, muy importante, que se alinea con los servicios de nube, es que me permita tener un modelo de consumo simplificado y predecible, que yo no requiera hacer demasiados cálculos para entender cuál va a ser el pago que debo hacer por esa solución de seguridad, sino que pueda tener un consumo sencillo que se alinee con la nube, incluso con pagos mensualizados o pagos por consumo, como se hace en los ambientes de nube. Manuel Rodríguez, gerente de Ingeniería de Seguridad de Checkpoint Software para el norte de Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí en Radar Tecnológico. Un gusto muy grande. Muchas gracias por la invitación. Radar tecnológico.